seguimos desentramando cuestiones económicas que están en la agenda de la Argentina y del mundo. En este caso, una cuestión que tiene serias implicancias sanitarias, porque crece en el mundo el apoyo a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus, una medida fundamental para que los países más pobres puedan abastecerse de dosis, según indicó el gobierno argentino. ¿Qué implica suspender las patentes de las vacunas a corto o largo plazo? Bueno, se lo vamos a consultar a una especialista. Le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gervasi, economista, bueno, con un segmento semanal aquí en Telediario Federal. Muy buenas tardes, Antonella, ¿cómo te va? Hola Marina, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición y por esta participación semanal para ir desentramando cuestiones que son estrictamente económicas o cuestiones que son económicas pero que tienen otras implicancias. Esa es la agenda del día de hoy. Se viene hablando de unos días a esta parte de la liberación de patentes de vacunas y parece que el discurso de Joe Biden, por lo que significa, por el peso político específico que tiene en el concierto internacional, ha cambiado un poco la perspectiva y podría haber definiciones. Bueno, ¿qué significa esto que se está tratando? Es tal cual como estás diciendo. Joe Biden anunció que apoyaría la liberación de las patentes. Sorprendió a muchos porque rompe con lo que venía sosteniendo Trump de no liberación de las patentes. Esto se da en el marco de un pedido de Sudáfrica e India en la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, para pedir esta liberación de las patentes. Pero quiero contarte primero qué son las patentes, porque quizás se escucha muchísimo hablar de patentes y no se entiende bien qué es. Perfecto. Una patente le da el monopolio de la producción y del precio a un inventor de puede ser un producto o una invención en sí. Este monopolio legal que provee el Estado le da como la seguridad de que no pueden copiar su invento, ¿sí? Entonces, esto te da la pauta que las farmacéuticas están muy en contra de esta liberación de las patentes. Ellas sostienen que por más de que se liberen las patentes, tampoco esto significaría que habría más vacunas, porque el problema está en la línea de producción. Los países pobres dicen que sí, que las liberen y que esto sí haría que se produzcan más patentes, porque las patentes en sí no se producen todas en los países ricos, sino que en los países ricos se genera la innovación y en los países pobres, como por ejemplo en África, se producen muchas vacunas. Claro. En este sentido, tenemos a distintos países, algunos apoyando y otros que están que todavía no saben si apoyar o no esta medida, y en medio está mediando la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud para fomentar esta liberación de patentes. Por el lado de los que están a favor de la liberalización, tenemos ahora a Biden, como bien mencionaste. Putin también apoyaría. Tenemos, Argentina, nosotros nos veríamos muy beneficiados de esta liberalización. Después, del otro lado, tenemos a Alemania, que tiene a BioNTech, que es su empresa que generó junto con Pfizer esta vacuna, que dice: si ustedes se apropian de todo lo que yo investigué para llegar a esta vacuna, luego en otra pandemia, ¿quién se animaría a meterse en tanto gasto para después investigar y generar una nueva vacuna? Claro, Antonella, como que algunos países de la Unión Europea sostienen que si se liberan las patentes, esto va a desalentar el desarrollo de conocimiento, como incentivo esta exclusividad para seguir produciendo conocimiento. Ese es el argumento que están esgrimiendo. Por un lado, sí, es el argumento de los incentivos, que dicen, si llega a haber otra pandemia a nivel global como la del COVID, nadie se va a embarcar en ninguna investigación para generar vacunas nuevas. Pero por el otro lado vemos que Pfizer y BioNTech tienen ganancias extraordinarias del primer trimestre de 2021 por esta nueva vacuna. Entonces uno dice, igual ya tienen una gran ganancia, ¿por qué no la podrían liberar ahora? Y ahí el argumento se vuelve un poco confuso de los que son las industrias farmacéuticas. Además, ellos argumentan que por más de que se liberen las vacunas, algunas vacunas tienen una tecnología tan grande, tan como innovadora, que los países pobres no la podrían replicar, o que llevan ingredientes muy específicos que no se pueden producir más rápidamente de lo que lo están haciendo ahora. Así todo, si fuese así, ¿por qué no las liberarían si ellos solo podrían producirla? Estos argumentos a veces
tienden a flaquearse, y también no hay que olvidarse en el contexto en el que estamos, porque el pedido de liberación de las patentes es por lo que dure la pandemia, no para siempre. Claro. Entonces, frente a una crisis humanitaria tan grande, y déjame decirte algo tan importante que es muy, muy importante para resaltar, los estados financiaron un montón de estas investigaciones. Entonces, ¿son las farmacéuticas realmente los dueños de este llamado know-how, si los estados también lo financiaron? Y también si el Estado financió a estas farmacéuticas. Y, por ejemplo, porque no existan vacunas en países pobres, pueden generarse nuevas cepas que atenten contra la efectividad de estas vacunas. La pandemia podría prolongarse por más tiempo. Entonces, eso es un gran argumento a favor de los que están a favor de la liberalización de estas vacunas. Bueno, qué debate también ese, ¿no? Digo, el científico que se forma en la universidad pública y que después desarrolla su conocimiento para la industria privada, ¿de quién es ese producto en realidad, no? ¿Tiene que ser un producto social o es un producto que tiene que privatizarse, el que es resultado de un conocimiento que se generó en una universidad pública? Es todo un debate ese el que se está dando. La consulta es cómo se están organizando las posiciones. Digo, Joe Biden a favor, Rusia a favor, China a favor, y la postura ambivalente es la de la Unión Europea. Hay países que acompañan y hay otros países que están en contra. Exacto. De los que estarían en contra, bueno, Alemania principalmente. También son las dueñas de las farmacéuticas. Las farmacéuticas también tendrían un poder de lobby importante para que los gobiernos en el cual pertenecen estas farmacéuticas intenten protegerlas. Se encuentra primero Alemania, después Japón, tenemos Suiza también, Brasil. Esto a mí me llamó muchísimo la atención, pero Brasil también no se pronunció a favor de la liberalización de vacunas, Canadá tampoco, Reino Unido tampoco, que bueno, también tenemos ahí Oxford. En principal serían los países que poseen laboratorios que producen la vacuna, que no son Estados Unidos ni Rusia. Por un lado tenemos Estados Unidos, Rusia, China a favor. Bueno, nosotros estamos muy a favor también. Toda América Latina prácticamente, África a favor, Asia a favor, y Europa sería los que están ambivalentes, porque por ejemplo Francia se pronunció a favor de la liberalización. Así que tendrán que debatirlo en la Unión Europea a ver quién tiene más peso. Bueno, ya se Pero las farmacéuticas tienen poder de lobby importante. Claramente, sí, esa es la presión que ejercen. Bueno, habrá que seguirle el curso a este tema en la agenda internacional. Consultarte, Antonella, nos salimos un poquito de la agenda y no tanto. Alberto Fernández dice que el discurso de Joe Biden es un discurso muy peronista. Juan Domingo Biden, por esta intervención del Estado pidiendo que se liberen las patentes, pero sobre todo por las medidas económicas que anunció el presidente, que parece que tiene un corte más keynesiano que otro. ¿Cómo lo recibís? ¿Cómo recibiste esas declaraciones? Sí, en Twitter estuvo muy, muy charlado de lo de Biden keynesiano. Es cierto que Estados Unidos está en una recesión, tiene que activar su economía, y Biden decidió hacerlo mediante el gasto. Claro. Mucho gasto. Igualmente él en sus discursos había anunciado un plan. Está muy fuerte la vacunación en Estados Unidos también, lo cual podría pensarse que para el 4 de julio, que es el día de su independencia, ya Estados Unidos anuncia que podría volver a la vieja normalidad, pre-COVID. Entonces las expectativas son muy grandes. También esto va a implicar emisión de dólar. Se espera cierta inflación en dólares en Estados Unidos, nunca hablando de los números argentinos, obviamente, sino números de una cifra, pero para Estados Unidos es números importantes. Entonces se espera emisión en dólares, aumento de gasto público y cierta inflación y reactivación económica en Estados Unidos. Eso se espera con este plan. Y aquí en Argentina esperamos en el transcurso de la tarde anuncios de medidas económicas también del presidente Alberto Fernández para calentar el consumo, para poner dinero en los bolsillos de los sectores más postergados, a ver si se empieza a mover un poquito la economía. Vamos a quedar atentos. Entre tanto, agradecerte por la participación, por el aporte que es fundamental y que es tan necesario para poder comprender y desentramar cuestiones que están en la agenda argentina y mundial y que a veces no son tan accesibles para todos. Muchísimas gracias, Antonella. Muchas gracias, Marina. Nos vemos. Hasta la semana que viene.